observamos que existen oportunidades en la cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Por eso, en estos años de experiencia, hemos desarrollado un método de trabajo que ayuda a fortalecer el valor de los emprendimientos culturales e insertarlos en la economía naranja. El Grupo Pospin es una empresa de ingeniería financiera que se enfoca en el valor de las ideas y los procesos, aplicando metodologías de alto valor agregado como Seis Sigma e ideación creativa, análisis de riesgos y valoración empresarial, entendiendo el valor en sus aspectos tangibles, intangibles y creativos, análisis y planeación financiera y contable, y la implementación de la economía circular para potenciar la innovación y creatividad en sus entornos productivos. Con nosotros podrá encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades de emprendimiento. Agende su asesoría en www.grupopospin.com o llámenos al 321-636-9640. 70 años juntos. Un viaje que comenzó en 1955, cuando apenas imaginábamos la magnitud de lo que en Empresas Públicas de Medellín estábamos construyendo. En cada proyecto, en cada acción, trazamos un camino. Y ese camino nos conectó con una comunidad que creció junto a nosotros. No solo ofrecimos servicios públicos, ofrecimos calidad de vida y desarrollo para todos. Cuando transformamos a Medellín, lo hicimos con la ayuda de muchas instituciones y de su gente. Creamos espacios, unimos corazones, y hoy, esos lugares son símbolos de nuestra historia. Nuestra misión no se detuvo allí. Transformamos una región y también otros territorios que parecían lejanos. Así nacieron proyectos que marcan nuestra historia y la de Colombia. Hoy contamos con el proyecto más grande de Colombia, Hidroituango, 2.400 megavatios de energía limpia, un legado que ilumina el futuro. 70 años de sueños compartidos, 70 años de progreso, 70 años de transformación, 70 años de innovación, 70 años construyendo futuro, 70 años brindando servicios públicos de calidad, 70 años en la vida de las personas, 70 años en el corazón de Medellín y de Colombia, 70 años de historias que seguiremos escribiendo. EPM, 70 años juntos. En el corazón de Antioquia late la innovación. Desde hace más de 110 años, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, ha sido testigo y protagonista del progreso de nuestra región. Nuestros asociados han diseñado y construido los proyectos que han transformado nuestra tierra. Únete a nuestro gremio y forma parte de nuestra historia, porque juntos somos la fuerza de la razón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros asociados, amigos y seguidores que se conectan a esta hora a través del canal de YouTube de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio Jueves Cultural, un encuentro que es pensado para compartir temas que además del conocimiento técnico nos permiten disfrutar de la historia, el arte, de la cultura desde una mirada curiosa e inspiradora. Hoy nos acompaña un invitado muy especial para todos nosotros, el ingeniero Tomás Castrillón, quien nos presenta una fascinante charla titulada La aviación alemana en la primera mitad del siglo XX. A lo largo de este recorrido exploraremos los orígenes de la industria aeronáutica en Alemania, desde los primeros planeadores hasta los desarrollos que transformaron la aviación moderna y que incluso tuvieron una gran influencia en Colombia. Así que lo invitamos a todos ustedes a disfrutar de este jueves cultural con el ingeniero Tomás Castrillón Oberdorfer. Lo pronuncié bien, creo que vamos bien. ¿Sí o no, ingeniero? Bienvenido, adelante. Vamos bien, bueno. Sede sapiens, ora pro nobis. Bueno, aquí vamos. Aquí en esta carátula, pues simplemente para introducirnos al tema,
arriba a la izquierda está el barón Munchausen, o Munchausen, como sea, que viene de los cuentos infantiles alemanes. Ese señor viajaba montado en una bala de cañón, de manera que por ahí vamos a empezar. Entonces, sigamos. Pues el afán de volar viene desde tiempos antiguos, desde las leyendas y etcétera. Ahí el problema con los globos de los hermanos Montgolfier utilizando globos llenos de aire caliente, de manera que el afán de volar siempre ha estado en una de las ambiciones del hombre. Entonces es bien conocida la historia de los hermanos Wright, pues que se les atribuye los primeros vuelos en avión, ya aviones con motor tripulados a principios del siglo XX. En Alemania, pues fue muy conocida los trabajos de Lilienthal con los planeadores, y eran unos artefactos muy livianos, muy similares a las alas de las mariposas, como pueden ver ahí. Aquí hay algunos esquemas propios del mismo Lilienthal, y a la derecha hay unas fotografías de algunos de los vuelos que él hacía en aquella época. Entonces, se entra muy rápidamente pues, a la Primera Guerra Mundial, y aquí se presentan algunos antecedentes, y es como era todo el reino alemán antes de. Y a la derecha hay una caricatura que muestra muy bien la influencia, pues, que Austria, Rusia, Alemania, y por atrás están los franceses y los ingleses, y con la pobre Serbia ahí. Y entonces era pues, un ambiente político muy confuso, pero esta charla no trata de temas geopolíticos, porque francamente eso no lo entiende nadie. En Alemania, pues los iniciadores de la guerra aérea o de las actividades aéreas en la guerra fueron estos dos señores, Immelmann y Bölke, y muy ligeramente pues se estableció la gran condecoración, que la medalla, el Blue Max, que se llamaba, la medalla por le Mérite, y entonces a los grandes pilotos los condecoraban con esa medalla. Entonces estos dos señores fueron los que empezaron este asunto de la guerra aérea. Al principio se utilizaron pues globos llenos de aire caliente para observación, y entonces muy ligeramente pues se empezaron a atacarlos y a defenderse. Allá se ve en la foto de arriba a la mitad un señor con un revólver seguramente defendiéndose, y muy ligeramente se pasó pues al uso de ametralladoras y aún de bombas, ya utilizando algunos aviones. Uno de los grandes problemas que se tuvieron que superar fue las ametralladoras disparando a través de las hélices. Al principio hubo muchos problemas, inclusive llegaron a pensar a blindar las hélices, pero con el problema de que rebotaban las balas y pudieran matar a los pilotos. Se dice que Immelmann murió con uno de esos detalles, de que una bala le rebotó, y se dice que eso fue lo que lo mató. Entonces hubo muchas patentes hasta que por fin inventaron un sistema que disparaba a través de las hélices. Y al principio, pues entonces tenían unos monoplanos muy parecidos a los planeadores de Lilienthal, y entonces eran aviones así, con alas en voladizo y soportadas con cables, eran atirantadas. Solamente que abajo a la izquierda se ve el primer avión metálico y sin necesidad de usar tensores. Ya el ala era autoportante. Eso se le debió al señor Hugo Junkers. Abajo en la foto de la mitad se muestra a Immelmann, que fue uno de los primeros haces volando los aviones de monoplano. Pero se impusieron muy rápidamente los biplanos. Entonces ya eso entra pues en el análisis de la aerodinámica, etcétera, pero resultó que se utilizaron este tipo de aviones, y ahí fue donde surgieron pues ya las escuadrillas, y rápidamente vamos a encontrarnos con los haces de la guerra. En la foto a la derecha se encuentra, en la segunda foto, está un acabado oscuro y está en de rojo, que es el avión que volaba Richthofen, que fue el gran as, ahora lo vamos a ver. Y abajo a la izquierda está el avión que volaba él inicialmente, era un Albatros.
Entonces, esto de los primeros aviones que utilizaron los alemanes, está este famoso Albatros, que como ven tiene una figura bastante estilizada, aerodinámica, diría. Surgieron también los aviones de este señor Anthony Fokker, y son los aviones Fokker, que pasó muy rápidamente de los monoplanos a los biplanos. Abajo se ve en las dos fotos de la izquierda y la del centro el esqueleto. A mí me interesa mucho la parte estructural porque ya se diseñaba estructuralmente todo el sistema de soporte de los aviones. Estos aviones eran forrados normalmente con tela. Este avión es muy famoso porque fue el azote de los aliados al terminar la Primera Guerra Mundial, y en el Pacto de Versalles exigieron que entregaran todos los aviones de este tipo, que los alemanes tenían que entregarlos, y el señor Fokker cogió y se voló con los que tenía listos o a punto de terminar, se voló con ellos para Holanda. También vinieron ya aumentando las potencias de los motores y aumentando el tamaño de los aviones, ya llegó la necesidad de bombardear territorios enemigos y aparecieron los bombarderos Gotha. Con estos bombarderos se llegó hasta bombardear a Londres. Aquí tienen otra imagen de los bombarderos Gotha, que ya pues no eran los aviones de caza, sino que eran aviones mucho más grandes, de mucho más alcance. Había muchas otras marcas, pero no tuvieron tanta popularidad ni fueron tan utilizados, pero sí había una gran diversidad de marcas y de fabricantes. Pero uno de los más famosos, como ya lo mencioné, es el señor Junkers, que ya ligerito empezó a usar las alas autoportantes metálicas. Los aviones metálicos fue también el precursor de utilizar aviones metálicos con alas en voladizo, y en eso fue un verdadero pionero este señor. Aquí tienen algunos esquemas de él. En la foto central arriba ven un ensayo, entre comillas, ensayo de prueba de un ala, pues se montó todo el personal allá para probar en voladizo un ala. Bueno, aquí pues una imagen muestra otras marcas muy conocidas, pero no muy utilizadas. Rápidamente también empezaron, en vista de que se necesitaba volar en el mar o volar en ríos o lagos, la utilización de los hidroaviones. Aquí ven algunos de los ejemplos que se utilizaron en la época. Y surgieron los zeppelines, los dirigibles. Eran naves pues muy livianas, aprovechando el poder ascensional de gases como el hidrógeno o el helio. Normalmente pues el creador de esto fue el señor que se ven en la foto a la derecha, y entonces empezaron unas estructuras enormes rellenas pues de esos materiales. Se utilizaba el helio o el hidrógeno. Hubo problemas después con el suministro del helio, que se verá más adelante. Esto requería pues unas grandes estructuras, como se ven en las fotos de abajo a la derecha, grandes estructuras metálicas. En eso pues eran pioneros y desarrollaron enormes estructuras que llegaron a bombardear a Londres, como ven en los avisos que se ven a la izquierda y a la derecha, y entonces fueron muy utilizados para bombardear. Fue muy famoso en la Primera Guerra Mundial, fueron el famoso circo volador del barón von Richthofen, muy conocida. Hay muchas películas donde muestran el Barón Rojo, y últimamente, solamente en los últimos años, se ha venido a describir la persona como realmente era, porque al principio era pues el malo de la película, pero no era así. Y a la derecha es una foto muy interesante donde está él herido. Él recibió una herida en la cabeza y le asignaron una enfermera de tiempo completo, y dicen que él antes de sanar de todas sus heridas resolvió seguir combatiendo, y ahí fue donde fue derribado. No se sabe si fue derribado o fue desde tierra que lo alcanzó algún tirador. Arriba en la mitad está pues el escuadrón que llamaban el circo de Richthofen. Ahí ven pues los pilotos. Estos pues son dos haces, los primeros haces de la aviación alemana están
Immelman, que fue el autor de esa maniobra, que es un looping que se estudia mucho en la física, y entonces ahí ven la maniobra a la derecha y el movimiento que deben tener los pedales y la barra de control de los aviones para poder hacer ese movimiento. Se llama la maniobra Immelman. Otros ases, pues normalmente las hazañas de los ases se miran por el número de derribos. Entonces, por ejemplo, ahí está Udet, que tiene 62 derribos, cuando Richthofen fue de 80 derribos. Y a la derecha está Belke, que tiene 48. En la foto segunda se ve que en el avión de Udet hay rastros de balas. Ahí se dice que recibió como 20 balazos en una de esas batallas aéreas. Entonces, pasando después de la Primera Guerra Mundial, entramos en esa época del año, pues cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, pasamos en la época entre 1919 y 1939, y entonces al crecer los aviones ya no podían aterrizar pues en las mangas que aterrizaban los biplanos de la Primera Guerra Mundial, sino que necesitaban campos de aviación más modernos y más amplios, y no los había. Entonces vino un surgimiento muy grande de los hidroaviones. Aquí tenemos ya los ejemplos de unos grandes desarrollos de hidroaviones hechos en Alemania, como este avión que pueden ver, tenía 3 motores ya, y era un diseño ya muy avanzado. Aquí lo ven, y entonces ya, los hidroaviones fueron muy populares, y en esa época, como ven, había pues ya trimotores, y entonces podían ser izados para poderlos subir a barcos, que después los lanzaban mediante catapultas, como vamos a ver. Aquí se puede ver, este es otro modelo, lo pueden ver bastante, la figura es bastante estilizada, como dirían los arquitectos, pero era muy eficiente. Y entonces ven pues cómo se ven un barco, lo levantan y después lo pueden lanzar, como se verá, mediante catapultas. Y de los hidroaviones empezaron pues, a aparecer grandes hidroaviones, enormes hidroaviones, como pueden ver ahí en estos 2 modelos. Otra marca muy conocida es la de los aviones Dornier, que como ven ahí, aparece un sistema muy interesante que es de motores por delante y por detrás, es decir, que jalan y que empujan, como se verá más adelante. Fue un sistema muy utilizado por este señor, el señor Claudius Dornier. Este es un ejemplo que fue comercial en esa época, en los años 20, llegando a los 30, el Dornier X, inclusive voló comercialmente a Estados Unidos. Tenía 12 motores. Como ven ahí, la referencia, jalan y empujan, push, pull, push, que llaman los gringos. Y entonces funcionó, y era un aparato, pues, se dice que era lo más grande que haya volado. Entonces, otro fabricante muy famoso fue el señor Ernst Haenkel con sus hidroaviones. Y llegamos a unos hidroaviones que fueron muy populares y muy utilizados aún aquí en Colombia, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha migración de aviación alemana aquí a Colombia. Este es el Junker 52, muy conocido, como vamos a ver, ya con flotadores para ser utilizado en el mar o en el agua, pues, en general. Entonces, lo que les mencionaba era que había pues una ruta transatlántica. Aquí ahí está un ejemplo de una ruta que iba desde Berlín hasta Río de Janeiro, pero todos los aviones no tenían el alcance suficiente para hacer todo ese trayecto, sobre todo en el mar. Entonces se ponían unos barcos en sitios estratégicos, y entonces llegaban los hidroaviones, aterrizaban, y entonces los montaban en catapultas y podían seguir los vuelos. Aquí está pues los inicios con aviones muy pequeños todavía, pero llegaron a utilizar grandes hidroaviones con este sistema. Como ven ahí, algunos de los ejemplos llegaba el avión, aterrizaba junto al barco, lo levantaban, lo reaprovisionaban, y volvía el catapulte, lo volvían a lanzar, y eso funcionó, una ruta comercial. Surgió entonces, ya con el tiempo,
la aviación comercial, y la más famosa de las líneas alemanas pues, fue la Lufthansa. Ahí ven los inicios de la Lufthansa, cómo empezó, y entonces ven, desde de aviones pequeños y fueron evolucionando. Llegó una época que el mayor avión era el Junker 52, como ven abajo en la foto de la mitad. En un aeropuerto pues hay varios aviones Junker 52 comerciales de transporte de pasajeros. Y a la derecha, ya que vamos a ver más adelante también, está el gran diseño y el gran avión de comercial de la época, muy adelantado a su época, es el Focke-Wulf 200, como lo ven, ya un tetramotor. Es el Focke-Wulf 200, fue el avión más moderno de la época, en esa época, para utilizaciones comerciales. Abajo a la derecha está la foto de Hitler llegó a utilizarlo como avión personal, pero entonces no sigamos por ahí porque no es la intención de esta charla. Caballos de batalla, pues en la aviación comercial está el Junker 52 y el Heinkel 111, que es muy similar al DC-3 o el que utilizamos aquí en Colombia, o el Boeing 247 que hubo en Colombia, que eran bimotores, y pueden ver que es muy similar, este avión es muy similar a esos aviones, y se utilizó ya muy comercialmente. También hubo entre los aviones, fuera del Dornier X, hubo otro monstruo que fue el Junker G38, como se ve ahí. Era un avión de pasajeros enorme, era un cuatrimotor, y ya como pueden ver ahí en la imagen, pues llevaba pasajeros con muchas facilidades, literas y baño y todo, y había cocina, y este avión se utilizó comercialmente. También en la misma época se tenían la aviación ligera, las avionetas, había de muchos fabricantes, como ven ahí está Arado, Gotha, Fischler, Messerschmitt, Junkers, todos, muchos fabricantes sacaron muchas avionetas. Aquí pues puede ser ciencia ficción, pero la idea por lo menos la tuvieron, era un aviones portaaviones, y este es un proyecto de Daimler-Benz, que también pues aparentemente incursionó en la aviación, y pues un avión que llevaba, como arriba, se ve a la izquierda arriba, llevaba varios aviones ahí colgados que podían salir como una especie de portaaviones, podían salir a defenderlo o a atacar. La foto de abajo pues es una imagen, pues claro, artística de cómo sería un avión de él, pero esa idea perduró, y aún ya acabando la Segunda Guerra Mundial había proyectos, por lo menos el proyecto de grandes aviones, como se ve ahí, de Messerschmitt y de Junkers, que eran grandes fabricantes, para llevar aviones adosados, que lo llamaban aviones parásitos. Estos pues no cuajaron, entonces solamente hubo los proyectos. Bueno, entonces llegamos a Colombia, pues en Colombia fue muy grande la influencia de la aviación alemana después de la Primera Guerra Mundial, con los aviones, sobre todo los Junkers F-13, que volaron a lo largo del río Magdalena, y había una flota de estos aviones que los bautizaron con los nombres de los departamentos, de manera que la influencia de esta aviación alemana con pilotos alemanes fue muy grande en el inicio de la aviación en Colombia, tanto la militar como la comercial, como se ve aquí, en donde apareció la Scata, que es el origen de la Bianca, utilizando pues los ríos, sobre todo el río Magdalena, y ahí se ve que arrancaron pues con esos aviones con los Junkers, de manera que fue una influencia muy grande hasta los años 50. Se dice que voló el Junker 52, voló hasta los años 50. A la izquierda pues se ve una propaganda del servicio de transporte de correo de la SCAT. Bueno. Aquí están otras imágenes del Junker 52, que incluso se dice que estos aviones participaron en el conflicto con el Perú, y ya los adaptaron, ya los pasaron a la Fuerza Aérea y los utilizaron para transporte de militares y de material cuando hubo ese conflicto con el Perú. Entonces, siguiendo mucho los pasos de Lilienthal, en la época en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial,
pues tenían la prohibición de utilizar mucho la aviación militar, entonces se utilizaron mucho los planeadores, y en eso pues tienen una ventaja porque se formaron muchos pilotos utilizando planeadores y aprendieron muy bien a volar, y casi todos los ases de la aviación alemana utilizaron en sus inicios planeadores. Por ejemplo, el mayor as, como vamos a ver, parece que la familia tenía una firma que funcionaba con planeadores, y ahí fue donde él aprendió. Y los dirigibles también se fueron utilizando en las rutas comerciales, fueron aumentando en tamaño y en las estructuras pues más poderosas, pues solamente que al final el conflicto que hubo, porque como no le suministraban el helio, que era un gas más seguro, no era inflamable como el hidrógeno, tenían que funcionar con hidrógeno hasta que hubo la tragedia del Hindenburg en 1937, como se ve en la foto de abajo a la derecha, que siempre queda el misterio si fue saboteado o fue un accidente. Eso no se aclaró. En todo caso, prácticamente la aviación comercial utilizando dirigibles terminó con esa tragedia. También ya al final del periodo, pues antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, hubo el conflicto de la Guerra Civil Española, en la cual hubo una gran intervención de la aviación alemana, como se ve ahí con algunos modelos, pues principalmente está el Messerschmitt 109, avión de caza, y avión de transporte, el Junker 52. Y aparece ya el Junker 87 abajo a la derecha, que es un caza bombardero en picada. La Segunda Guerra Mundial, sin meternos, como dije al principio, ni en la geopolítica, pues ahí se ve cómo era el Estado, cuál era el problema, la expansión alemana, por las buenas, por las malas, como fuera. Y abajo, pues a la derecha, perdón, está pues uno de los tantos pactos y que se hacían en la época, como el Pacto de Múnich. Ahí están pues los protagonistas muy conocidos, está el negociador inglés, el francés, está el señor Hitler, el señor Mussolini. Y entonces esto pues habla muy bien del fin que tienen muchos pactos. Y entonces también sigue pues la utilización de toda clase de vehículos aéreos, como los hidroaviones. Aquí está pues ya un ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, muy utilizado en los acorazados, en los grandes acorazados que logró hacer Alemania. Siempre iban con 2 o 3 aviones de estos y los lanzaban con catapultas, y eran sobre todo para observación. Y entra pues en esta crónica el caballo de batalla de la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, que es el Messerschmitt 109, con infinidad de versiones, infinidad de modificaciones, porque a lo largo de la guerra, según las circunstancias, había que introducir modificaciones. Este avión se fabricó, se dice que más de 20.000 aviones se fabricaron de este tipo, y muchos pues se accidentaron porque tenían el tren de aterrizaje, como se ve en la foto de arriba, a la mitad, muy cerrada el tren de aterrizaje, y se dice que se perdieron más aviones en accidentes en aterrizajes que en las mismas batallas aéreas. Entonces tenía un gran defecto, un gran talón de Aquiles este avión en el tren de aterrizaje, muy estrechas. Eso, como se verá, lo solucionaron con otros modelos. Entonces, al principio hablé del problema de la vía militar, pues se necesita pues que llevan armas para el ataque o para la defensa. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene es siempre la ubicación de las ametralladoras. En el Messerschmitt 109, la gran novedad es que tenían un cañón que disparaba a través de la hélice. Fuera de eso, las ametralladoras, como ven, están situadas en la misma fuselaje, no están en las alas, entonces mejora mucho la puntería de los pilotos. Eso es un factor muy interesante que hay que tenerlo en cuenta. Y está todo el problema de la logística, dónde se guardan las balas, y entonces la foto de la mitad de abajo se ve pues la logística que llega al transporte cuando ya escaseaba la gasolina, etcétera. Entonces
había sistemas muy, muy rudimentarios para poderlos transportar. Este es otro avión muy famoso, que es el 110, el Messerschmitt 110, que no, en la batalla de Inglaterra no tuvo mucho éxito porque la potencia de los motores no le daban, y otro de los grandes problemas que tuvieron es que el radio de acción era muy bajito por la capacidad de los tanques de gasolina, de manera que no tuvo mucho éxito, pero después, al final de la guerra, cuando aumentaron los bombardeos aliados, se transformó en un avión de combate nocturno, como ven la foto de la derecha abajo. Tiene ya unas antenas adelante que son radares. Vamos a ver un poquito más en detalle eso, que ya este avión se utilizó, y la disposición de arriba a la derecha, una disposición de cañones que disparan hacia arriba, que vamos a verlo más adelante más en detalle. Como ese avión tuvo problemas, hubo desarrollo, entonces siempre había un permanente desarrollo de nuevos modelos. Aquí se ve el 110, tuvo desarrollos como el 210, que no fue muy exitoso, pero el 410 sí fue muy exitoso, porque llegó a tener cabinas presurizadas y sistemas de ametralladoras, como se ve el de la derecha, automático, que los disparaban a control remoto. Entonces, aquí aparece ya uno de los mejores aviones de caza de la Segunda Guerra Mundial, que es el Focke-Wulf 190, y aparece el diseñador arriba a la izquierda. Ese es el señor Curtin, que tenía una gran ventaja porque él era piloto también. Entonces, no solo era piloto y diseñador, entonces sabía muy bien cómo era la cosa. Y entonces ya se diseñó con criterios, ya dice que ya eran verdaderas plataformas, los aviones, plataformas para llevar toda clase de armas, que como se ve en la segunda foto de arriba, se le podían poner muchos sistemas según la misión que tenía que desempeñar el avión. Cuando este avión apareció, fue una gran sorpresa para los aliados, y entonces, por eso lo bautizaron, los mismos aliados lo bautizaron como el carnicero, porque hizo y deshizo en contra, sobre todo de la RAF. Dio la casualidad que un piloto alemán despistado perdió la orientación y aterrizó en un aeródromo inglés, y entonces lo lograron capturar, y entonces así fue como pudieron descubrir muchas de las mejoras que tenía ese avión. Miren el tren de aterrizaje, lo ancho que es el tren de aterrizaje, para compensar los daños que tenía el Messerschmitt 109. A la derecha se ve abajo, se ve uno de los sistemas que se le implantaron a este avión para disparar hacia arriba contra los aviones de bombardeos de los aliados. Hay un detalle que funciona mucho en estas cuestiones de la aviación, y es que no todo es el diseño aerodinámico, sino que hay que también pensar en la disposición de los motores, y entonces el tamaño o la forma del motor influye mucho en el diseño, entonces hay que adaptarse a eso, como se ve arriba a la izquierda. Este mismo avión, según el motor sea radial o sea lineal, pues entonces hay que modificar todo el diseño. Eso lo tuvieron que hacer con el Focke-Wulf 190, que inicialmente se tuvo que hacer con motor radial porque no había motores lineales, pero cuando ya tuvieron motores lineales, introdujeron las modificaciones del caso. Se ve abajo a la derecha que ya estos modelos, por ejemplo, cuando los lograban capturar los aliados, ya mismo tenían que someterlos a estudio porque resultaron que eran más avanzados. Entonces, ahorita les había mencionado que los aviones Messerschmitt 110 se utilizaron en la caza nocturna, entonces inventaron un sistema para disparar hacia arriba. Como se ve allí, se llama la música de jazz, Schlag Musik, que es música de jazz por el sonido que hacían. Entonces estos aviones se metían por debajo de los aviones aliados que no tenían buen sistema de defensa por ese lado, y disparando hacia arriba fueron un azote. Lo que pasa es que los aliados mandaban 1000 bombarderos, entonces podían perder 20 o 30%, pero seguían llegando. Pero con estos sistemas derribaron muchos aviones. Aquí se ve arriba a la derecha el sistema de radar, que ellos ya tienen un sistema de radar, ya eran con 2 pilotos, y había el operador de radar, y entonces se metían por debajo de los aviones bombarderos y disparaban hacia arriba. Y este es un avión
que fue diseñado especialmente para luchar contra los bombarderos, pero de noche. Ese Heinkel 219, pueden verlo ahí, se ven las antenas de radar, y este avión también fue muy exitoso, y sobre todo los bombarderos de la RAF sufrieron mucho con estos aviones. Un recuerdo pues de estos señores eran los ases se llevaban las batallas o los méritos por el número de aviones derribados del enemigo. Arriba a la izquierda está el mayor as, Hartmann, con 352 aviones derribados. Se cuestiona mucho esa cifra, pero parece ser que los alemanes llevaban un control muy riguroso de eso para poder adjudicar las condecoraciones. Entonces son bastante confiables, y los aliados reconocen la importancia de estas cifras. Se destacan aquí el general Galland, el que está abajo con el perrito. Galland llegó a ser comandante de la Luftwaffe, pero se dice que vivía peleando con Göring. Göring era el gran comandante, pero era pues, se dice a ratos que la Segunda Guerra Mundial, uno de los factores para el triunfo de los aliados fue el Göring, que era pues un desastre como comandante. Y este señor Galland inclusive varias veces ordenaron que lo fusilaran. Göring lo ordenó. Y a la derecha abajo, uno muy curioso, que es el más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, aviador, pero no derribó aviones. Ese se encargó, manejaba un bombardero Junker 87, un Stuka, y la gracia es destructor de tanques, y llegó hasta hundir un acorazado ruso con un avión de bombardeo. De manera que cada uno de estos señores tiene su historia. El primero de abajo a la izquierda, que aparece como medio desfigurado, y ya con uniforme ya desde la Luftwaffe, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, sufrió grandes quemaduras después de un incendio aterrizando un avión, pero lo sobrevivió, y entonces después llegó a comandante de la Luftwaffe, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Stankov. Bueno, entonces aquí se entra un capítulo de la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Son los bombarderos medianos. Que hay un problema, o tuvieron un problema, que tenían buenos bombarderos medianos, y entonces había de tres tipos. Este era la versión militar del Heinkel 111 que vimos ahora, cuando los aviones de la Lufthansa. Tuvo mucho éxito, entonces, pero tenía limitaciones de capacidad de bombardeo y radio de acción. El otro es, se utilizaron pues ya al avanzar la guerra unos diseños como juntar dos de esos aviones, como se ve arriba a la izquierda, como se ve ahí, para aumentar la capacidad de distancia y para remolcar planeadores, como se ve en la foto de la derecha. Pero estos aviones sí aparecieron y sí se utilizaron, pero no en gran escala. El otro fue el Junker 88, muy utilizado como bombardero mediano, sobre todo táctico, de apoyo a las tropas terrestres. Hubo una gran falla que, como vamos a ver, fue la aviación estratégica. Tenía grandes limitaciones, pero era más bien pensando en la teoría de la guerra relámpago, de apoyo a las tropas que se movilizaban rápidamente, pero no para largo alcance, larga duración. No estaban pensados para eso, para un conflicto de mucho tiempo, y eso lo sabían muy bien, sobre todo los alemanes, los generales, perdón, pero los políticos no. Los políticos siempre piensan un poquito distinto. Y este es otro, el primero de los medianos, lo llamaban el lápiz volador, porque como ven arriba, la forma era como un lápiz. Bueno, habíamos hablado de este avión, como la versión comercial fue muy exitoso, muy avanzado en su época. Tuvieron que llegar a utilizarlo como bombardero porque no tenían bombarderos de largo alcance. Entonces este fue adaptado, y las bombas las tenían que poner fundamentalmente en las alas, porque el avión no estaba diseñado para llevar bombas. Entonces fue muy utilizado para bombardear barcos
en el Mar del Norte, barcos que llevaban suministros para Rusia, y tuvo cierto éxito, pero no tenía pues la protección suficiente, y algunas veces hubo conflictos entre la Marina y la Fuerza Aérea, que no suministraban los aviones, y hubo muchos conflictos internos. A lo último pues fracasaron, pues no se siguieron teniendo en cuenta porque no hubo el apoyo logístico, pero sin embargo inicialmente se dice que uno de los grandes temores de Churchill era que con estos aviones y con los submarinos pudieran limitar los suministros a Inglaterra y a Rusia. Este es muy famoso, el de Junkers, el Stuka, para no emplear la palabrita esa que está arriba a la derecha. Es un avión de caída, el Stuka es una caída, caen casi que en forma vertical sobre el blanco, entonces son muy precisos. Fueron muy utilizados al principio de la guerra, y tenían una sirena que lo ponían a funcionar, y sembró el terror, pues era un arma de terror, fuera de que era muy efectiva en el bombardeo así para la localización precisa de los blancos, pero fue muy utilizado. Después fue utilizada más tarde, cuando ya se volvió un avión obsoleto. En la batalla de Inglaterra no le fue muy bien porque era muy limitado. Entonces surgió la idea de acoplarle un par de cañones, ya le pusieron 2 cañones, como se ve, de 37 milímetros, y entonces se dedicó a perseguir tanques rusos, y el señor que vimos ahorita cuando los hace, se dice que destruyó muchos tanques en las batallas, y en la famosa batalla de Kursk se habla mucho y de muchas cosas. Casi no se habla de la guerra aérea en la batalla de Kursk, y esos son datos impresionantes de lo que pasó en la guerra aérea. Bueno, surgían pues unas cuestiones muy interesantes, diría cualquier aficionado a la aeronáutica, como este avión que es asimétrico, diseñado así para facilitar la observación. Era un avión que es de observación, entonces lo diseñaron así para poder observar mejor el movimiento de las tropas, y este fusó y fue muy utilizado. Entonces el avión asimétrico. Sí tenían unos diseños para aviones de largo alcance, pero resulta que una de las pilatunas de Göring fue que para fabricar estos aviones se hacían muy poquitos, que en cambio de los medianos se podían hacer muchos. Se podían hacer muchos aviones de los pequeños, de los medianos, pero que de estos muy poquitos, y que entonces eso no le gustaba a Hitler, que a Hitler le gustaba mucho tener mucha cantidad de aviones, entonces subestimaron demasiado el empleo de estos aviones, y a la larga, entonces, ¿qué pasó? No tuvieron aviones estratégicos, no tuvieron aviones de largo alcance, y entonces sí tenían los diseños, hicieron prototipos y algunos volaron, pero no se fabricaron por cuestiones más que todo de política. No pensaban sino en la guerra relámpago a corto plazo, entonces dice que no se necesitaban estos aviones, entonces los rusos se llevaron todo su potencial de fabricación detrás de los montes Urales, y entonces los alemanes no tenían con quién ir a bombardear por allá. Este sí es uno de batalla, el de transporte, digamos, el DC-3 de los alemanes es este avión. Ahí se ven pues unas imágenes de cómo era pues la estructura, y entonces se utilizó tanto como comercial, como en la guerra se utilizó mucho de transporte, y en la batalla de Creta se perdieron demasiados de estos aviones, que después los necesitaron para la invasión a Rusia, que una de las fallas de la invasión a Rusia es que no tenían el número suficiente de estos aviones, porque se fueron allá a ayudarle a los italianos en el Mediterráneo y en el norte de África, y entonces eso pues, cuestiones tácticas pues mal manejadas, pero de todas maneras estuvo en todos los frentes, como recuerdan, desde la Guerra Civil Española. Este avión fue pues el de batalla. Había otros transportes menos conocidos como este, más moderno, miren pues para el sistema de carga cómo se levanta la cola. Este es el monstruo, el 223 de Messerschmitt, el más grande que se haya hecho para transportes, y ahí lo ven pues en algunas imágenes, se podían llevar tanques medianos o cañones. Ahí
La foto de abajo a la izquierda es un cañón de 88 milímetros que también tiene su historia, pero tuvieron también un gran problema porque lo mandaban sin escoltas. Los aviones lo mandaban sin escoltas en el Mediterráneo. Se perdieron muchos de los que iban para África porque no tenían la escolta suficiente. Entonces los derribaron. Ahí está en la foto de abajo a la derecha. Se ve una imagen de cómo atacaron un avión de eso. Eso fue una falla táctica. Otros transportes de este tipo también hubo, no en cantidades grandes, pero sí funcionó. Este fue un avión de transporte muy grande, pero fueron más bien poquitos los que lograron funcionar como transportes. Este es un avión que es lo que llaman puede aterrizar en pequeños campos de aterrizaje y en una de las ferias aéreas de aquí, de Medellín o de allá de Río Negro, vino un ejemplar de esto. Yo tuve ocasión de verlo funcionar y era casi que se podía detener en el aire. Muy eficiente, lo utilizaron mucho para transporte de los mandos, y es muy famosa la historia del rescate de Mussolini cuando lo tenían prisionero los comunistas italianos. Entonces este señor Scorseni fue con paracaidistas y lo sacó con un avioncito de estos, lo logró evacuar. Entonces este avión, el Fischler, es muy famoso como avión para pequeños trayectos, aterrizaje en pequeñas mangas. Entonces, hay muchos otros tipos de aparatos aéreos, como los helicópteros y los autogiros, en el cual sí tenían diseños. Los helicópteros Fletter fue utilizado muy bien en la Marina, inclusive, y más que todo para observación, lo utilizaban para observación. Y los autogiros, como el de abajo de Focke-Wulf. Otro tipo de helicóptero que también funcionó bastante. Bueno, aquí siempre hay que darle un homenaje a las mujeres, como que no. Esta señora Hannah Rice se dice que era fantástica porque era piloto de pruebas y voló toda clase de aviones de la aviación alemana, y en las pruebas se dice que hasta voló el Messerschmitt 163, el avión cohete que ahora lo vamos a mirar. Ella volaba toda clase de aviones y hay una propaganda de un libro que sacaron ahí en Inglaterra sobre ella. Ahí está pues ella volando sus planeadores y volando un autogiro en un estadio. Fue muy famosa esta señora. Este es un resumen pues de algunos de los fabricantes, porque ahí me quedó faltando el Junkers, no lo conseguí pues en esta imagen así, pero ven que hay mucha variedad de aparatos de toda clase. Y la evolución, siempre iban evolucionando, y que venimos desde los biplanos y los hidroplanos y cómo se van adaptando a las necesidades. Llegan los transportes, de manera que hubo una gran variedad de fabricantes y de tipos de aviones según las circunstancias. Los motores, pues marcas muy famosas, muy reconocidas, como ven ahí. La Mercedes, están las principales marcas de motores, que inclusive ya después funcionaron ya con los motores jets. Entonces, una experiencia pues de una trayectoria muy grande de estos fabricantes. Y la fabricación a escala para poder sostener pues el tren de la guerra. Ya se montaron pues las fábricas al estilo pues de fabricación en serie. Ahí pueden ver algunas imágenes según el tipo de avión. Y uno de los arquitectos de la producción en serie es el señor Speer. A lo último, al final de la guerra, para prever los bombardeos aliados, funcionaban en minas o en cavernas, como se ve en la foto allá abajo a la derecha. Y llegó un momento en que tenían los aviones, pero ya no había pilotos ni no había combustible. Ya tenían, pues, la fabricación siguió y era en gran escala. Con los bombardeos no se pudo detener, sí se afectó, claro, pero no se pudo detener esa fabricación. Entonces aparecen, pues, hacia el final de la guerra, los jets. Ese era, pues, el anuncio de las armas maravillosas, etcétera, que decía el señor Hitler. Y aparecieron algunas, pues, como ven a la derecha. Vamos a ver un poco más en detalle algunas. Los primeros jets, aquí están los primeros jets, el Heinkel 168 y el 162, pero ese sí lo veremos más adelante, que es el Casa del Pueblo.
Entonces ya estaban incursionando, utilizando esos motores, entonces ya había fabricantes de estos motores principales, eran Junkers y BMW, y tenía con muchos problemas con los materiales, eso necesita aceros especiales, y de manera que se hizo pues el esfuerzo. Aquí tenemos lo que llaman el Casa del Pueblo, que ya al final de la guerra pues había necesidades pues de que un gran número de aviones y fabricados con materiales no estratégicos, entonces apareció la madera y mucha parte de este avión es hecho de estructura de madera y resulta que con esa estructura de madera había que utilizar pegantes y esos pegantes no funcionaron muy bien, etcétera. Entonces hubo mucho problema con eso. Entonces el avión sí voló, lo lograron poner a funcionar, tuvo ciertos éxitos, con muchos problemas porque había accidentes, etcétera. Y entonces lo llaman a Casa del Pueblo porque se fabricó, se diseñó, se fabricó en un tiempo como en cuestión de meses. Y abajo pues se ve una fabricación en serie de este avión, pero sí alcanzó a entrar en combate y parece que tuvo ciertos éxitos, pero tenía mucha accidentalidad y mucho problema con el combustible, pero este fue tal vez lo que llaman el Casa del Pueblo. También surgió, inclusive antes del más famoso, el 1262, apareció y se decía que era superior al 262, era un diseño de Heinkel, y decían que era mejor, pero ahí había un problema de políticas y de roscas, digamos, en los tiempos modernos, y prefirieron el 1262, y entonces este desapareció. Sin embargo, este parece que surgió antes, y se dice pues de que si estos jets hubieran entrado en combate antes, hubieran sido capaces de cambiar el curso de la guerra. Yo francamente no creo que eso, porque había otros problemas, como la capacidad de fabricación que tenían los aliados. Pero en fin, eso se dice, y este avión exitoso, por razones políticas, desapareció. Este sí es el más famoso y el más conocido y tal cosa, y de mucho éxito, en medio de las limitaciones que tuvieron, es el MS-1262. Ahí hay unas imágenes de este avión. Algunos se conservan, hay videos, se pueden ver en el internet, estos aviones restaurados funcionando, y allá en el Museo Aeroespacial de Estados Unidos hay un ejemplar de estos. Aquí se ve pues algunas imágenes de este avión. Hacia el final de la guerra se formaron 2 escuadrones funcionando únicamente con estos aviones y tuvieron bastante éxito, pero en medio de los problemas que tenían, porque tenían muchos problemas de combustible de los pilotos, se llevaron los mejores pilotos a funcionar acá y tuvieron un éxito, pero éxito, digamos, muy poco comparado con la magnitud de lo que era el ataque. Al final de la guerra, pues los aliados andaban persiguiendo todos estos diseños para estudiarlos, y ahí se ven algunos pues con los símbolos ingleses en la foto de abajo a la mitad, o con símbolos americanos, como se ve a la izquierda, y aquí a la izquierda se ven los soldados americanos ahí mirando pues un ejemplar capturado. Se ha dicho también que los rusos en su campaña pues de tratar de coger lo mejor de los diseños alemanes, y se lograron llevar algunos diseños, y entonces uno de los primeros aviones de combate de jet ruso es este, que es muy parecido al 262. Entonces los rusos dicen que no, que eso no es todo original de ellos, pero la duda está. Este es otro bombardero mediano, el Arado 234, más que todo de observación. Este funcionó, estuvo muy activo. Y no, hay muchas crónicas de que los aliados trataron de perseguirlo, los cazas más avanzados y siempre les perdía, porque este era un avión de observación. Bueno. Por el problema de los motores, entonces muchas veces tenían que poner o si tenían disponibilidad de ciertos motores, ponían 2, o si no, había que poner 4. Hubo un problema pues con el suministro de los motores, y en eso no. Se ve a la derecha un avión ya capturado por los americanos, y abajo uno por los ingleses. Entonces claro que ellos
corrieron a estudiar todos estos diseños. Esta es una de las grandes novedades de la aviación alemana, que es el 2335, que es el sistema de empuje, jale y empuje. Eso es simplemente, en vez de poner los dos motores uno a cada lado, como había en muchos aviones bimotores, se pone uno adelante y otro atrás, simplemente para mejorar la resistencia del aire. Este avión, pues se dice que hubiera sido el mejor avión de pistón de la Segunda Guerra Mundial. No alcanzó a entrar en combates, pero sí alcanzó a ser probado, y ahí también se ven a la derecha con las estrellas americanas que se los llevaron para estudiarlo. Este se considera el avión cohete, porque no es un motor de los tradicionales, ni jet ni el pistón, sino que es un cohete, es un cohete tripulado. Y este sí se utilizó y tuvo bastante éxito, aunque tenía la capacidad de vuelo era muy limitada, pero fue utilizado con cierto éxito. Y fue uno de los aviones que probó la señora que vimos ahora, la Hannah Rice, y se utilizó el primer avión con motor cohete, que salía con llantas comunes y corrientes, pero aterrizaba sobre patines. Como se ve ahí, podía salir inicialmente sobre un tren de aterrizaje que se perdía, que lo lanzaban, y después, cuando ya hacía su vuelo, que era relativamente corto también, aterrizaba sobre patines. Allá a la derecha se ve con las insignias inglesas, que ya lo capturaron y ya lo van a estudiar. Al final de la guerra, pues entonces ya entra el desespero para muchas cosas. Había que bombardear, por ejemplo, puentes para impedir el avance de los aliados. Entonces se inventaron este sistema con el cual un avión que está arriba, normalmente un avión de caza, va encima de uno, en un momento dado se suelta y dirige por radio al avión que va debajo, y lo lanzan contra un banco, contra un blanco. Y entonces se utilizó, y pues, hay informes de que por lo menos destruyeron algunos puentes para limitar el avance de los aliados. Aquí aparecen ya unas versiones bastante futuristas de la época, pues, que es el Focke-Wulf 183, que no alcanzó a entrar en combate. Y ahí está la imagen y la figura, que se dice es muy similar a la de un MiG-15, como se ve abajo a la derecha. Eso se sabe, pues, que los rusos se llevaron mucha información, y que ese era uno de los afanes, en llegar rápido a Berlín a coger toda la información posible. Y eso se ha dicho mucho, que llegaron al Ministerio del Aire, y se dice también que los aliados tontamente dejaron que los rusos llegaran a obtener esa información. En todo caso, apareció, pues, en forma relativamente sorpresiva para los aliados cuando apareció en Corea el MiG-15, y se dice que era derivado de este avión, el TH-173. Lo que le decía ahora es que la forma, y tamaño y capacidad de los motores influye demasiado en el diseño del avión. No todo es aerodinámica, ni toda la estructura del avión, sino los motores y la disponibilidad de los motores, los materiales necesarios para aguantar esa combustión y todas esas cosas. De manera que es un factor muy decisivo, y puede explicar la diferencia entre el TA-183 y el MiG-15. Entonces también tenían unos diseños bastante avanzados de muchos tipos de jet, de varios fabricantes. Aquí aparece, por ejemplo, el Messerschmitt 1011, que encontraron así ya modelos como el que ven en la foto a la derecha, ya pues muy avanzados. Y entonces apareció también en Rusia el MiG-9 muy similar. Otros proyectos, por ejemplo, en el Heinkel, miren que eran muy similares ya. Pero también había otros, por ejemplo, muy avanzados, pero que eso sí no pasaron, pues, de la mesa de dibujo, pues, como dicen por ahí. Pero como está el a la derecha, ese trimotor, ese
eran unas ideas que tenían ya, porque necesitaban un bombardero de cierta capacidad, de cierta velocidad, entonces había diseños para todo. Abajo pues vamos a ver un poco más adelante los otros diseños muy propios de de algunos diseñadores, las alas voladoras o las deltas. Por ejemplo, los hermanos Horten trabajaron mucho las alas voladoras, las alas volantes, primero con modelos a escala, y llegaron muy adelante a tener modelos tan avanzados como el que se ve abajo, en la izquierda de la mitad, la foto de la izquierda, de la mitad de abajo, ya un modelo muy avanzado que aquí ya está en manos de los aliados, en manos de los americanos, y lo estaban estudiando. Pues ya estaba muy avanzado, no figuró, no llegó a entrar en combate, pero estaba muy avanzado. Entonces están los Horten, y se ha dicho pues mucho que tuvieron que ver mucho con los alas voladoras americanas, aunque los americanos sí venían estudiando también, desarrollando las alas voladoras. Abajo, en la foto de la mitad de arriba, ven ya el B-49 o el GB-49 que llaman, de las alas voladoras, y ya es producción en serie, como se puede ver ahí. Y abajo está el bombardero B-2, que ya es en tiempo más moderno. Se piensa que tuvieron que ver mucho con los diseños del señor Horten, de los hermanos Horten. Y otro señor que trabajó mucho en las alas delta es este señor que se llama Lippisch, Alexander Lippisch. Empezó con maquetas, como se ve abajo, en las fotos de abajo. Y los primeros modelos experimentales americanos, por lo menos estos, sí se basaron en los diseños de Horten y de Lippisch. Y aquí están pues dos ejemplos, el X4 y el XB92, que el XB92 dio origen después al avión de caza delta del F-102 y hasta el F-106. Pero ya, claro, partieron de estos diseños, pero ya ellos desarrollaron pues mejoras de toda clase. Hay unos proyectos pues ya pueden parecer muy utópicos, pero los tenían bastante avanzados, como del despegue vertical, el aterrizaje vertical. Este es uno de ellos. Hay una película por ahí de esas del Capitán América, en donde muestran un aparato de estos, pues, así ya en ficción, volando. Y este es otro modelo de ese estilo, o por lo menos lo estudiaron para los aviones de aterrizaje vertical, de los cuales ya hay modelos muy modernos, como el Harrier o como los últimos, el F-35, ya con otros sistemas, pues, pero desde esa época se estudiaba este problema. En vista de que no había pistas, entonces había que pensar en el despegue vertical. Aquí aparece la bomba voladora, es el alma de la venganza, el Vergeltungswaffe de Hitler. Entonces se ha manejado políticamente, que nos vamos a vengar y todas esas cosas. Entonces, de toda manera pusieron a funcionar una bomba voladora, como dicen algunos, y sí entró en producción en escala y fue muy utilizada para atacar sobre todo a Inglaterra. Aquí se ve, por ejemplo, en la foto de abajo a la izquierda, ya cuando va a aterrizar una bomba de esas, ellos llegaban, se dice que tenía un ruido, y que entonces se oía el ruido, que de un momento a otro cesaba el ruido, y entonces había que esperar a dónde iba a caer, a ver, porque era una explosión segura. Este modelo se utilizó mucho y hubo unos desarrollos que llevaban a tener hasta modelos tripulados. Y sobre todo los japoneses también pensaron mucho en utilizar estas bombas voladoras, las B-1, tripuladas, es decir, kamikazes. Entonces en Inglaterra se vio atacada y en el norte de los puertos aliados también los atacaron mucho con estas bombas. Y los ingleses pensaron, con los últimos aviones que tenían ellos, con golpes en el ala, desviarlos. Y intentaron, pero con ellos tuvieron muchos accidentes y muchas pérdidas, y entonces lo último lo que resolvieron fue bombardear las rampas de lanzamiento, que eran fijas. Las rampas de lanzamiento de las B-1 eran fijas.
Entonces aparece la cohetería, que en la cohetería aparece cantidad de diseños de toda clase para todos los gustos, como dicen por ahí. Y entonces aparece la bomba, ahí sí, grandes bombas, cohetes estratégicos y también cohetes muy menores para usos limitados, o usos personales, o usos de toda clase, como vamos a ver. La mayor pues conocida fue la B2 o la A4, que esa fue una bomba, ya llega el reino de los cohetes. Entonces se ve muy bien cómo algunos aspectos pues, de la cohetería, ya las rampas eran móviles para tratar de no caer en los bombardeos. Y también hubo este sistema de cohetes tripulados, como se ve ahí, que no se ensayó y tal cosa, pero no, este no fue operacional, pero sí tenía la idea de usar este tipo de tripulados cargados con cohetes menores para atacar la aviación aérea, la aviación aliada. Se utilizaron muchos en el sistema tierra-tierra, como se ve ahí. Personal estaban las armas antitanques, sobre todo el Panzerschreck que llaman, ese era un verdadero cohete. En cambio el Panzerfaust, que fue tan popular, era personal y ese no era cohete. Entonces ya los aviones como famosos, como el Messerschmitt 122, ya también los dotaron de aviones para el sistema aire-aire. El sistema Orkan R4 sí fue utilizado por los Messerschmitt 262 y tuvieron cierto éxito contra los bombarderos aliados. El plan de bombardear a América o bombardear a Nueva York, y sí empezaron a desarrollar unos grandes aviones, grandes bombarderos, como que vieron ahí varios fabricantes, el Junkers 390, el Messerschmitt 264 y así. Pero eso no pasó de ahí. Y apareció un proyecto con un bombardero suborbital, que entonces lo lanzaban, eran de varias etapas, lo lanzaban y entraba pues, llegaba a la alta atmósfera, una especie de vuelo semiorbital y pues bajaba y tiraba su bomba. Esa idea la tuvieron estos que parecen a ver en la foto de la derecha arriba, y curiosamente me aparece otra dama, Irene Beret. Bueno. Entonces al final de la guerra, ya está para terminar, pues ya una carrera entre los diversos aliados a ver quién se llevaba los mejores científicos, y entonces los americanos lanzaron una operación que se llama Paperclip y se llevaron, como se ve en la foto de la izquierda abajo, numerosos científicos se los llevaron, y los rusos hicieron lo mismo. Ahí se ve en la foto de la derecha el grupo ruso. Un ejemplo, pues el ejemplo más conocido del caso americano, pues es von Braun. Ahí ya ven algunas imágenes. Y hasta aquí llegamos, entramos, aterrizamos. De todas maneras, muchas gracias y ojalá se pueda. Hasta la próxima. Mucha influencia de los ingenieros alemanes en la aviación colombiana, ingeniero. Sí, claro. La ingeniería tuvo mucho que ver, y yo pienso que tuvo que ver porque, ante todo, había una gran formación en la primaria y en la secundaria. Por eso pienso yo que en eso tenían una gran ventaja en la formación, y había muy buena capacidad técnica. Como se vio después, hubo pues una verdadera rapiña, se llevaron lo que pudieron, tanto los aliados, los ingleses también. Y esas ideas se pueden implementar hoy, ¿o qué? En lo que muestra hoy la aviación colombiana. Pues hombre, no, eso ha desarrollado y se ha vuelto muy globalizada, ya todo eso es muy globalizado, pero siguen los grandes fabricantes. Pues en Estados Unidos estaba pues todos esos grandes fabricantes, lo mismo en Inglaterra y en Francia. En Alemania pues se han dedicado, en Europa está pues el Airbus. El Airbus es una cosa ahí entre ingleses, alemanes y franceses. Ahí están, y compiten con la Boeing y todo eso, y ahí siguen funcionando. Ahora, la parte militar, eso, pues lo que pasa es que eso ya es más misteriosa que el diablo.
Entonces cada rato, pues, por ejemplo, ya el F-35, ya eso es que ya es viejo. El bombardero B-2 es que ya viejo, entonces falta ver con qué van a salir después. Puede confiar en el ingeniero Tomás, que es ingeniero civil. Sí. Muchas gracias, ingeniero, por estar en este jueves cultural. Mucho gusto. Así es, entonces, si tienen alguna pregunta, conversar sobre el tema, ahí está el correo tomascastrillon@hotmail.com, tomascastrillon@hotmail.com, y seguramente habrá mucha más conversación sobre este tema de la aviación alemana en la primera mitad del siglo XX. Nos vemos en una próxima ocasión.